Mi nombre es Paulina Quiaquera Castro y soy docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El tema de mi exposición será las relaciones interjurisdiccionales del Estado Federal Argentino frente a la pandemia del COVID-19. Como ustedes saben, el mundo entero está atravesando por una situación de emergencia sanitaria sin precedentes. Es por ello que los distintos estados están adoptando diferentes medidas para hacer frente a esta pandemia. Esta multiplicidad de medidas tiene su origen en diversas causas, diversos sistemas sanitarios, distintos niveles económicos, distintas culturas, distintas reglas de juego. Hace que las medidas tomadas en un lugar no sean iguales a las medidas que se toman en otros lugares. La organización territorial del poder es también una cuestión que debe tenerse en cuenta al analizar la adopción de este tipo de medidas. Y para el Estado federal es realmente un desafío lograr una adecuada articulación de las relaciones interjurisdiccionales para hacer frente a esta situación. Pensemos, por ejemplo, el caso de México, el caso de Brasil o de Estados Unidos, en los cuales no se ha llegado a adecuados acuerdos interjurisdiccionales, lo que ha repercutido de manera negativa en la lucha contra el coronavirus. En el caso de Argentina, mi idea es analizar cómo se han dado las relaciones interjurisdiccionales en una primera fase que hemos denominado fase de contención, que va desde el 12 de marzo de este año al 12 de abril y que es una fase en la cual el Poder Ejecutivo ha adoptado fuertes medidas a los fines de lograr reducir la transmisión del virus y aplanar la curva de contagios. Para ello voy a tomar de base y expondré las conclusiones de una investigación que he realizado en forma conjunta, en coautoría, con el profesor Maximiliano Calderón, quien es titular de Derecho Público Provincial de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Tomaré en mi exposición como base las tres relaciones básicas que existen en todo Estado federal, que son las relaciones de participación, las de coordinación y las de subordinación, y analizaré cómo han funcionado frente a esta lucha en contra del coronavirus. En cuanto a las relaciones de participación, en un Estado federal las provincias participan de la toma de decisiones del gobierno federal a través principalmente de la Cámara de Senadores. En nuestro país tienen representación igualitaria todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Cámara de Senadores, que es una de las cámaras que integra el Congreso Nacional. Y aquí encontramos la primera deficiencia en esta fase, ya que por un decreto de la presidenta del Senado argentino se han interrumpido todos los plazos parlamentarios, lo que ha implicado básicamente que se interrumpiera la labor del Senado, que no está funcionando. Lo cual es de suma gravedad, ya que por un lado hay diversas normas que es necesario que sean dictadas. Pensemos, por ejemplo, que todavía hoy la Argentina no ha dictado la ley de presupuesto 2020. Nosotros tenemos una ley de presupuesto del año 2019 que está siendo prorrogada hasta que se dicte esta nueva ley de presupuesto que aún no ha sido objeto de debate y sanción por el Congreso. Pensemos en la cantidad de normas en materia sanitaria, económica, social, sobre todo como consecuencia de esta emergencia, que deben ser discutidas en el Congreso y que no lo están siendo. Además, el Congreso también tiene una función de control de la actividad del Poder Ejecutivo que no está cumpliendo tampoco. Para que tengan idea, el Poder Ejecutivo argentino ha dictado entre el 12 de marzo y el 12 de abril de este año 19 decretos de necesidad y urgencia. Estos DNU son una facultad presidencial, pero siempre deben estar bajo un estricto control parlamentario. Tanto el 99, inciso 3 de la Constitución,
nacional como su norma reglamentaria, la ley 26.122, establecen plazos para este control que no están siendo cumplidos en la Argentina. Pero frente a esta deficiencia a la hora de la participación formal de las provincias en la toma de decisiones del gobierno federal, encontramos que se han generado otras formas de participación de tipo informal, como son las reuniones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores previo a la adopción de decisiones trascendentes en esta lucha contra la pandemia. Estas reuniones del Poder Ejecutivo con los gobernadores de provincia ya habían sido implementadas por anteriores gobiernos. Lo que notamos en esta fase de contención es que ha habido un aumento considerable del número de reuniones. Por ejemplo, en el periodo analizado hubo al menos 5 reuniones del Poder Ejecutivo con los gobernadores para discutir medidas en esta lucha contra el coronavirus. En un primer momento estas reuniones fueron presenciales y luego se pasó a una modalidad virtual por varias razones. Nosotros estamos actualmente, y durante todo el periodo de esta fase de contención se dispuso un aislamiento social obligatorio, y además hay que tener en cuenta que la mayoría de los gobernadores, o una gran parte por lo menos, son personas de avanzada edad y por lo tanto son un grupo especial de riesgo desde el punto de vista epidemiológico. Si bien estas reuniones de ninguna manera suplantan la participación de las provincias que debe cumplirse en el Senado, creemos que que son positivas estas reuniones porque por un lado denotan este modo de ser federal de la Argentina y por el otro un interés del Poder Ejecutivo Nacional en dar participación a los gobernadores de provincia en la toma de estas decisiones tan trascendentes para nuestro país en este momento. En cuanto a las relaciones de coordinación, en un Estado federal, esto implica que hay una delimitación de competencias entre el Estado federal y las provincias. En esta delimitación de competencias es importante, y sobre todo esto se acentúa en épocas de emergencia como las que estamos atravesando, la necesidad de un ejercicio de las facultades tanto concurrentes como las facultades exclusivas de un modo armónico con las distintas jurisdicciones. Sobre todo en el caso de las provincias, al ejercer facultades concurrentes y al ejercer facultades exclusivas, no deberían de ninguna manera obstaculizar o frustrar los fines y objetivos fijados por el gobierno nacional en la lucha contra el coronavirus. Esto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Un aspecto negativo, ya que las provincias no podrían ejercer sus competencias de manera tal que esto obstaculice, dificulte o impida totalmente llegar a los fines o los objetivos trazados por el gobierno federal. Y por el otro lado, un aspecto positivo, porque quiere decir que las provincias en el ejercicio de estas competencias pueden colaborar activamente para que estos fines y objetivos finalmente se cumplan. Les doy un ejemplo de esto último. Las policías locales, por ejemplo, están colaborando activamente con el gobierno federal para controlar la efectividad de esta medida del aislamiento social obligatorio. Y como un ejemplo de una medida que no podrían tomar los gobiernos provinciales, podría ser el caso de las licencias a los empleados públicos provinciales que tengan niños en edad escolar a su cargo. ¿Por qué digo esto? El gobierno nacional ha dispuesto el receso de las clases, hay un receso del periodo escolar, las escuelas argentinas en este momento están cerradas y por lo tanto el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto para los empleados públicos nacionales una licencia especial para aquellas personas que tengan a su cargo el cuidado de niños en edad escolar. También se ha dispuesto igual medida para los empleados del sector privado. El Poder Legislativo Nacional también ha dictado una licencia para sus empleados y el Poder Judicial Nacional ha hecho lo mismo. Frente a ello, si bien, por ejemplo, las provincias tienen como facultad exclusiva, un resorte exclusivo provincial, la regulación del empleo público en
su ámbito provincial, ello no es óbice para que no den una licencia o no adopten algún tipo de medida para contemplar la situación de los empleados públicos provinciales que tienen a su cargo niños en edad escolar, porque si no lo hicieran, ello generaría una disfuncionalidad de la medida nacional al obligar a estas personas a dejar solos a sus niños o bien el cuidado de sus abuelos, lo cual epidemiológicamente no es conveniente, entonces sería frustratorio de los fines fijados por la normativa nacional con recomendación de los expertos en salud pública. En cuanto a las relaciones de subordinación en un Estado federal, las provincias están obligadas a respetar la Constitución Nacional, ya sea al dictar sus ordenamientos jurídicos provinciales como en el accionar de las autoridades locales. Y en el marco de esta emergencia sanitaria provocada por el coronavirus se han suscitado ciertas relaciones de conflicto en el Estado federal argentino frente a la decisión de algunas provincias y municipios de aislarse y de interrumpir el tránsito, en algunos casos provocando directamente impedir el tránsito interprovincial o obstaculizándolo, lo cual viola el artículo 10 de la Constitución Nacional que establece la libertad de tránsito interprovincial. La situación es complicada porque, por un lado, la emergencia debe estar siempre dentro de la Constitución. Entonces, las normas constitucionales deben ser respetadas por todas las jurisdicciones, no obstante la grave situación en la que estamos atravesando. Y por el otro lado, tenemos a ciertas autoridades locales que lo que están tratando de hacer es un esfuerzo por proteger los derechos humanos de sus pobladores. Con lo cual, esto ha provocado debates y conflictos que incluso se han presentado ante la justicia entre gobernadores, por ejemplo, y municipios que han adoptado este tipo de medidas. En cuanto al futuro de estas relaciones, creo que sin duda alguna, creemos con el doctor Calderón, que sin duda alguna necesariamente deberán profundizarse los vínculos de solidaridad y asistencia entre el gobierno nacional y las provincias. De asistencia porque la República Argentina es un país con fuertes asimetrías sociales, sanitarias, económicas, y por lo tanto seguramente el Estado Nacional deberá acudir a brindar soporte a las provincias más desfavorecidas. Y también deberá profundizarse los lazos de solidaridad entre las distintas provincias, ya sea a través de canales formales, pensemos por ejemplo en el Instituto de los Tratados Interprovinciales del artículo 125 de la Constitución Nacional, o también a través de canales más informales, la cooperación en materia de personal sanitario, de know-how, de instalaciones sanitarias. Y hasta ahora hemos visto algunas relaciones de buena cooperación entre las provincias. Por ejemplo, se ha firmado un convenio entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con el fin de procurar una actuación conjunta en contra de los tres problemas epidemiológicos que están sufriendo estas jurisdicciones: dengue, sarampión y coronavirus. Pero a la par también se ha podido observar dentro de este periodo algún tipo de relaciones conflictivas entre provincias que denotan una falta de solidaridad, como el caso de Corrientes y Chaco. En el caso de Corrientes, el Ministerio de Salud, a través de uno de sus organismos, ha dictado una resolución que dispuso el aislamiento preventivo del personal de salud correntino que trabaja en la provincia de Chaco. La provincia de Corrientes y la provincia de Chaco son provincias vecinas, y hay numerosos profesionales médicos y profesionales de la salud en general que todos los días cruzan a la provincia de Chaco a prestar funciones. En este momento la provincia de Chaco es una de las provincias más afectadas por la pandemia del coronavirus, y esta medida sin duda alguna ha afectado el sistema de salud de la provincia de Chaco, por lo cual ya ha habido
presentaciones judiciales en la justicia federal. Tenemos algunos fallos que disponen o resuelven sobre la inconstitucionalidad de esta medida, otros en cambio han considerado que se trata de una medida válida. Habrá que estar atentos a ver qué se resuelve cuando en definitiva llegue el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para concluir, podemos decir que luego de esta pandemia el mundo sin duda alguna no va a ser igual. Seguramente habrá reconfiguraciones sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas. Lo que aspiramos desde el punto de vista del federalismo es que esta situación de emergencia no provoque un aumento de centralización del poder en la Argentina, sino que sirva como un elemento de fortalecimiento del federalismo y de las relaciones de colaboración y solidaridad entre las provincias y la nación. Muchas gracias y un afectuoso saludo desde la República Argentina.